Muy bien, vamos a ver acá una introducción. Hay una cosa bien importante dentro dentro de los estudios, ¿no? A veces nosotros, por ejemplo, tenemos a veces muchos proyectos de mejoramiento, ampliación, por ejemplo, los sistemas de agua potable, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner, aquí tengo la ciudad de Lima, ¿no? Y no se olviden, después de este curso van a llevar un curso de hidrología en la parte de hidráulica, ¿no? Nosotros están estudiando mecánica de fluidos 1, pero después lo que nosotros tenemos que hacer es un estudio de, de- del comportamiento de los fluidos y de las precipitaciones en el territorio nacional, ¿no? Entonces, interesa eso porque con el agua, en primer lugar, eh, se tiene que hacer muchos proyectos, ¿no es cierto? Tenemos que estudiar la disponibilidad de agua, la distribución del agua en el territorio nacional, el agua para fines benéficos, ¿no? Como puede ser abastecimiento de agua, centrales hidroeléctricas, irrigaciones, en los grandes proyectos mineros, agroindustriales, etcétera. Y también el agua como el flujo de agua como efecto, digamos, de daños, como alcantarillas, huaicos, etcétera, ¿no? Entonces hay un curso que se llama hidrología, que es un curso que lo van a llevar después, y después van a llevar algunos otros cursos, ¿no? Lógicamente, cuando ya ustedes ejerzan la carrera de ingeniería civil, todos los cursos que he llevado lo tienen que integrar, ¿no es cierto? Desde las ciencias básicas, la estadística, la química, la economía, la geología, la geotecnia, los procesos constructivos, la hidráulica, la ingeniería estructural, todo eso ya ustedes lo integran, ¿no? Y después ya vienen los proyectos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pueden decir, ingeniero, el sistema de abastecimiento de agua de una ciudad, no sé, de una ciudad del Perú, en una determinada área está fallando, ¿no es cierto? Entonces, las tuberías pueden haber envejecido. O sea, nosotros estamos estudiando la hidráulica de tuberías en algunos aspectos y nosotros, entonces, se nos presenta nos llaman, ¿no? Porque hay un problema, ¿no es cierto? Entonces, esta ciudad pues tiene su sistema de agua ya muy antiguo. Estoy poniendo como un ejemplo de un proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces me llama a mí, me dice, ingeniero, a esta zona ya no está llegando el agua con la presión debida, por ejemplo, ¿no? Entonces no se olviden que la palabra ingeniería viene de ingenio, ¿no? Nosotros tenemos que ser ingeniosos, pues, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos aprendido, entonces, si me dicen que hay un problema y el agua no está llegando, ya con la presión debida, entonces, lógicamente, yo ya como ingeniero civil tengo que hacer muchas preguntas, ¿no? ¿Qué antigüedad tiene el sistema? Tengo que tomar muestras de la calidad de las aguas, etcétera. Y de repente tengo que evaluar las tuberías, ¿no? No se olviden que, por ejemplo, si a mí me piden, si yo tengo una gran ciudad o una pequeña ciudad, ¿no? Y me dicen, haga usted un proyecto de abastecimiento de agua, lo primero que tengo que estudiar es la fuente. ¿De dónde voy a sacar el agua para esta gran ciudad de Trujillo, ¿no? Una solución que se da a Trujillo es el gran canal que viene desde el río Santa, ¿no? Ese gran canal, uno de los más grandes del mundo, viene desde el río Santa, un canal pues, que tiene en algunos sitios 2 metros 50, 3 metros, 20 metros de ancho, ¿no? Y pasa por Trujillo y se dirige irrigando todas estas zonas, ¿no es cierto? Todas estas zonas, ven ustedes, está el gran canal que pasa por acá, ahí se le debe ver, ¿no? Entonces va irrigando el desierto, entonces va a pasar por Trujillo y se dirige a irrigar esta zona de acá, esta y la tercera etapa,
¿no es cierto? Toda esta parte del desierto, ¿no? Toda esta parte acá, ¿no? Entonces, una parte del agua sale para abastecer a Trujillo, ¿no? Pero a mí me están diciendo, evalúe una zona de la ciudad, ¿no? Entonces, si me están diciendo que aquí el agua no llega a presión, ¿no? Entonces, en un sistema de distribución, por ejemplo, de esta gran ciudad, primero se hace lo que se llama la gran red de distribución de agua, ¿no? Entonces se trae la tubería matriz o tuberías matrices y se hace una primera distribución del agua en la gran ciudad, ¿no? Con una red gigantesca de tuberías, ¿no? Entonces, esa es la primera. Lo mismo es en un proyecto de irrigación, ¿no? Un proyecto de irrigación también, si es un riego tecnificado, se tiene todo el área y después se hace una gran red, ¿no es cierto? Entonces, esa red está compuesta de tuberías matrices, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que las líneas amarillas son las redes de tuberías matriz, ¿no es cierto? Y después se saca las tuberías secundarias. Vamos a suponer que este cuadradito sea la red de tuberías matriz, ¿no? Este cuadrado de acá, por ejemplo. Este cuadrado amarillo sea la red de tuberías matrices. Entonces, los diámetros y las presiones dependen de la demanda de agua en esta zona, que puede ser un barrio, ¿no? Entonces se hace la distribución del agua con esa gran red y después se saca otras tuberías que se llaman tuberías secundarias y eso se distribuye en las calles. Serían las tuberías secundarias, ¿no? Entonces, si a mí me piden evaluar este sistema, ¿no? Yo no sé cómo, vamos a suponer que estas tuberías amarillas, vamos a suponer que estas líneas amarillas sean tuberías. Entonces, yo no sé, pues, lo primero que tengo que averiguar es cuántos años está esa tubería ahí, ¿no? Entonces, me dicen, ingeniero, esto se hizo hace 60 años, ¿no? Entonces, me piden evaluar esas tuberías, cómo están las paredes de la tubería, cuál es su rugosidad de esas tuberías. No se olviden porque siempre algunos elementos químicos o arcillas se pueden pegar en las paredes, entonces las rugosidades se vuelven más altas, más grandes, y las pérdidas de carga, por lo tanto, se vuelven mayores. Y al ser mayores las pérdidas de carga, eso redunda en disminución de presiones, disminución de caudales, ¿no? Entonces, si yo quiero evaluar estas tuberías, en la vida pues voy a decir, bueno, rompan todo el concreto de estas avenidas, ¿no? Y saquen la tubería para después partirlo en dos y ver cómo está la pared. Eso sería imposible en un proyecto de ingeniería, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es ver cómo está esa tubería en forma indirecta. ¿Está claro? Entonces, bueno, yo como ingeniero, cuya palabra viene de ingenio, digo, bueno, vamos a agarrar este tramo, por ejemplo, de tubería, y aquí vamos a colocar un piezómetro, ¿cierto? En el otro extremo, otro piezómetro, o sea, un medidor de presión, ¿cierto? Y también vamos a ver con qué medios se determina el caudal, ¿no? Entonces, midiendo las presiones y midiendo las cotas de la tubería, yo puedo medir la pérdida de carga, ¿no es cierto? Entonces, si por ejemplo en este tramo no hay codos, no hay nada y solamente está la tubería, entonces yo puedo determinar qué pérdida de carga ocurre entre estos dos tramos, porque he medido el caudal que está discurriendo por esa tubería, con un piezómetro he medido la presión acá y la presión acá, tengo la longitud de la tubería. Entonces, si yo tengo las presiones, tengo la longitud de la tubería, tengo el caudal, entonces yo aquí puedo en forma indirecta calcular el coeficiente de fricción o el coeficiente de Chessy de la tubería, ¿no? Y teniendo el coeficiente de fricción yo puedo determinar ciertas características de la tubería, ¿no? Inclusive con esos valores yo puedo calcular más o menos cuál sería el valor de la rugosidad de la tubería, puedo saber si el flujo es laminar o turbulento, y puedo yo calcular, ¿no? Sin cortar la tubería, sin sacarlo, puedo yo calcular las características. Y ese sería mi proyecto, ¿no es cierto? Yo como ingeniero me siento en mi gabinete, comienzo a evaluar, comienzo a ir al campo, comienzo a medir, comienzo a calcular y digo, miren señores, esta tubería hace 60 años tenía estas características, pero ahora
tiene esta rugosidad con las mediciones que he hecho, y por lo tanto, la solución es esta, ¿no? ¿No es cierto? La solución puede ser no sacar esta tubería. Yo puedo decir que esta tubería esté en buen estado, solo que las paredes sean, ¿no? Si de repente una solución podría ser colocar otra tubería en paralelo, al costadito de la tubería, etcétera, etcétera. Pero ya doy la solución, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo puede ocurrir en un proyecto de irrigación, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, en este proyecto de irrigación, si este es un futuro, vamos a suponer que este es desierto, entonces aquí se necesita, pues, vamos a suponer un cierto caudal, y en una parcela yo siembro uvas, en otra parcela siembro caña de azúcar, etcétera. Cada una de estas parcelas gigantescas tienen una demanda de agua, de acuerdo al cultivo. Entonces, lo primero que hago una red de distribución en todo esto. Entonces, aquí genero una red de tuberías matrices, y después saco las tuberías, ¿no?, que dan riego tecnificado en cada una de las subparcelas, ¿no es cierto? Pero primero distribuyo el agua con una gigantesca red. Lo mismo ocurre en Lima, ¿no? Hay una red gigantesca, por ejemplo, hay una tubería matriz que viene por la avenida Tupac Amaru y se dirige a Comas. Esa es una red. De ahí ya salen las tuberías que distribuyen el agua, las tuberías secundarias, que distribuyen el agua en las calles de Comas. Después hay otra tubería gigantesca que sale por la vía de Avitamiento y se dirige a Villa María del Triunfo, ¿no? Entonces, de ahí salen las tuberías secundarias que dan servicio en las calles de Villa María del Triunfo. Entonces, ya se imaginan cómo es la red de Lima, gigantesca, ¿no? Como es Trujillo, es otra gran ciudad que tenemos aquí en el Perú, ¿no? Entonces, el laboratorio que les he dejado, se les ha dejado, es un laboratorio bastante importante, ¿no? Porque muchas veces nosotros en campo tenemos que ingeniarnos para hacer ciertas mediciones, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante lo que un laboratorio, porque nosotros nos tenemos que ingeniar en muchas cosas, ¿no? Tomar a veces muestras de suelos y en forma indirecta hacer una especie de experimentación de suelos in situ, ¿no? Con todas ciertas herramientas que tenemos en la mano, puedo yo medir de repente los límites de Attenberg, tanta cosa, digamos, en campo, ¿no? Porque no dispongo, pues, de repente es un caso de emergencia, ¿no? Lo mismo ocurre con tuberías, etc. Entonces, hay un laboratorio, ¿no? Y en ese laboratorio vamos a estudiar, como ya se ha mencionado anteriormente, las características de una tubería, ¿no? Y como es un laboratorio, digamos, en cierta forma, tipo trabajo escalonado, nosotros ya podemos ir implementando en nuestra casa, en algún sitio, en nuestro departamento, de repente de un edificio, ¿no? Nuestro departamento, generalmente nuestras casas, etcétera, tienen alturas pues entre 2,50 m, 2,70 m de altura, ¿no? Y algunos muchachos son afortunados porque algunos están en provincias, ¿no? Tienen casas con huertas, etcétera. Bueno, tenemos que adaptarnos, ¿no? Como estamos haciendo ingeniería y ingeniería viene de ingenio, hay que ingeniarnos, ¿no? Porque si no, no seríamos ingenieros, ¿no? Nos vamos a encontrar con una cantidad enorme de problemas en nuestra vida profesional, ¿no? Cerros que están por colapsar y hay que estabilizar esos cerros, edificios que están por colapsar, tenemos que repararlo con estudios experimentales, zonas que se inundan, hay que hacer defensa ribereña, etcétera, ¿no? Con eso nos vamos a encontrar durante toda nuestra vida, ¿no? Entonces, en este laboratorio, lo que vamos a estudiar es una tubería. Entonces yo tengo una tubería que en este caso, por los caudales tan pequeñitos que disponemos en nuestras casas, bueno, el diámetro que va a hacer funcionar bien y que nos va a dar mediciones razonables va a ser un diámetro de media pulgada, ¿no? Entonces puede ser una tubería de PVC de media pulgada, y si ustedes ahí en su casa o en algún sitio tienen una tubería de fierro, de media pulgada o de otro material, pues usen ese material, ¿no? A veces en nuestras casas tenemos cierto material que están ahí, ¿no?
no lo botamos, de repente lo podamos usar, ¿no? De repente tienen una tubería oxidada a buena hora, ¿no? Pero de media pulgada, porque si ponemos de mayores pulgadas, las mediciones no van a ser tan exactas por los caudales que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Entonces, ya más o menos se explicó, ¿no? Aquí anoche yo les he mandado una guía, ¿no? Y hay una cosa bien importante, la elaboración de los informes, ¿no? Ya ustedes desde ahora tienen que saber más o menos cómo elaborar, digamos, informes, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, aquí les voy a hacer un estudio que hice de un puente. Aquí vamos a ver, ¿no? Entonces, uno pues nunca aprende, digamos, de mejorar las cosas, ¿no? Siempre a veces comete errores, etcétera, ¿no? Pero ya vamos aprendiendo desde el momento de que ustedes hacen ya hacen sus informes en sus estudios de ingeniería, ¿no? Porque después ustedes van a presentar informes de ingeniería. Por ejemplo, este es un informe del diseño de un puente, donde cada hoja lo tiene que sellar el especialista, ¿no? Informe de hidráulica, informe de hidrología, informe de geotecnia, etcétera. Entonces hay que enumerar las figuras, miren, figura, hay que enumerar los cuadros, ¿no es cierto? Cuadro, número tanto, título, ¿no? Y después cada hoja tiene que ser sellado por el ingeniero, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente, los informes tienen que ser redactados. Ahora, en la uni, por ejemplo, para las tesis profesionales, las fotos también se enumeran con su título, ¿no es cierto? Y ustedes ya tienen que aprender a redactar informes, ¿no? Los informes que van a tener en el quinto ciclo, en el sexto, en el séptimo, en el octavo, porque en la tesis profesional, por ejemplo, se pide que así sean los informes, así sea la tesis, ¿no es cierto? La tesis es con letra Arial 11, ¿no es cierto? Y bien ordenadito, ¿no es cierto? Y no se olviden que cualquier informe de ingeniería, por ejemplo, estos son estudios de hidráulica, este es el río Piura, ¿no? Entonces, ahí están los flujos, las cotas de agua, por ejemplo, al pasar una avenida de 2.600 metros cúbicos por segundo, la línea roja me da cotas de 113 metros sobre el nivel medio del mar, ¿no? Entonces se tiene, digamos, todos los estudios, porque esto corresponde al estudio de un puente, ¿no? Se hace pasar, digamos, aplicando la ecuación de la energía, los flujos de avenida, digamos, para el diseño del puente, ¿no? Y ahí está la zona del puente. Esto va a ser un nuevo puente atirantado, ¿no? Va a ser 4 metros más alto con torres de 70 metros de altura. Este es el nuevo puente, miren, ¿no? Este es un puente antiguo, este es el nuevo puente. Entonces, y los estudios de hidráulica, ¿no es cierto? O sea, cuáles son los niveles, las velocidades, por ejemplo, ¿no? Miren, el rojo indica velocidades de 5,14 metros cúbicos por segundo, el verde de 3,43, el celeste es porque el agua se ha metido lateralmente a los cultivos, y son velocidades bajas de 0,86, etcétera, ¿no? Y miren cómo se comportan los flujos de agua alrededor de las torres del puente, de los pilares, ¿no? Están los vectores, miren, cómo se concentran. ¿Para qué? Para los cálculos de socavación, pues, ¿no es cierto? Cómo se comporta, si uno ve que hay muchos vórtices, etcétera, ¿no? Miren las flechitas de las velocidades, entonces hay que cambiar, pues, el diseño, ¿no? Entonces, los niveles de agua para calcular la altura del puente, ¿cierto? El puente, aquí hay que darle un borde libre. Y bueno, entonces un poco estoy refiriendo a cómo se debe presentar sus informes, que tienen que ir aprendiendo a presentar los informes, ¿no? Y una cosa bien importante, todo informe, todo de laboratorio, de trabajo escalonado, cuando ustedes tengan estudios de ingeniería, digamos, lo más importante, porque lo va a leer personas que no son ingenieros también, ¿no es cierto? Entonces, eso
es las conclusiones, ¿cierto? No se olviden, cualquier informe de ingeniería, por ejemplo, si un ministro o un abogado lee, más se va a ver las conclusiones, ¿no es cierto? O sea, cualquier persona, estas son las justificaciones. Por ejemplo, miren, estos son los cables del puente, ¿no? Miren, aquí sale el cable para sostener el puente, y esto está anclado pues con sus, ¿no? Miren, ¿no? Entonces, las conclusiones, vamos a poner por acá, las protecciones de las zapatas con enrocados. Estas rocas son de 80 centímetros de diámetro medio, o sea, quiere decir que hay rocas de unos 60 también. Miren, 16 metros a cada lado de protección de roca, más los pilotes de las torres de 60 metros de altura, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y todo es, fíjense, mecánica de fluidos, ¿no? Porque inclusive la carretera va a estar en relleno, hay que proteger, ¿no? Porque esto se va a inundar a ambos lados cuando venga el fenómeno del Niño. Pero lo que yo quería mostrarles es que cualquier informe de ingeniería, inclusive las rocas no pueden ser planas, ¿no es cierto? Tienen que tener su factor de forma. Yo no puedo poner rocas así que tengan un espesor de 1 centímetro y 3 metros de ancho. No, tienen que tener un factor de forma, ¿no? No puede ser muy aplanada, ¿no? Y esto, ¿no es cierto? Este es importantísimo, digamos. Lo más importante en cualquier informe de ingeniería, ustedes tienen que aprender de que al final de cualquier informe que ustedes hagan, de cualquier trabajo escalonado que ustedes hagan, poner las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Ya los resultados de los estudios que han hecho. ¿Está claro? Y lógicamente, en ingeniería, cuando yo presento un informe a un cliente, que puede ser el Ministerio de Transportes o cualquiera, lógicamente el ministerio lo revisa y después presenta sus observaciones, ¿no es cierto? Eso es normal, ¿no? Entonces, a veces ya en los ingenieros, muchos de los ingenieros que trabajan a veces en el ministerio han sido mis alumnos, ¿no? Y a buena hora que me observen, porque como uno es un ser humano, es mucho mejor que alguien me detecte algún error y me diga, hay un error acá y justifique mejor las cosas, digamos, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos, digamos, es muy importante que ustedes vayan aprendiendo esto, ¿no? Porque una vez que terminen la carrera, los primeros estudios importantísimos para su vida va a ser la tesis profesional, ¿no? Y la tesis profesional tiene que estar muy bien elaborada, ¿no es cierto? Muy bien. Y lo más importante de la tesis profesional son las conclusiones, lógico, ¿no? Entonces no se olviden en un informe de poner las conclusiones. Y aquí un poquito ya nos estamos preparando de lo que se especifica cómo se debe hacer la tesis profesional, ¿no? Entonces, a partir de este ciclo de estos cursos que están llevando, entonces ya tienen que ir presentando los informes de acuerdo a lo que se ha puesto acá, ¿no? Y porque esto, en cierta forma, está dirigido, está relacionado también con cómo se debe redactar la tesis profesional, ¿no? No se olviden que los informes tienen sus objetivos, tiene una introducción, tiene una fundamentación teórica, tiene un procedimiento, cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es bastante interesante, ¿no? Aquí apoyó la doctora Ada Arancibia, el profesor del departamento, también ¿cómo se llama? Y por ejemplo, sí, por ejemplo, en las referencias bibliográficas, ya en tesis profesional se pide, por ejemplo, que se le haga en función del formato APA, ¿no? El nombre del autor en orden alfabético, todo eso vayan aprendiendo ustedes, ¿no es cierto? Y aquí se ha puesto una fecha límite para la entrega de la práctica y ya prácticamente se hizo una introducción, ¿no? Esta práctica se hace en el laboratorio de hidráulica de la facultad, pero lamentablemente, pues como estamos en pandemia, entonces la idea es que ustedes también hagan ciertas experimentaciones en su casa que no sean tan complicadas, ¿no? Entonces ahí se mostró cómo es el laboratorio de mecánica de fluidos de la facultad, ¿no?
Entonces, aquí hay un tanque elevado, ¿no? Entonces, es bien importante que ustedes sepan, el tanque, no se olviden, es el nivel de energía, ¿no? Que va a hacer funcionar el agua en una tubería de media pulgada, ¿no es cierto? Entonces, ustedes, cualquier tubería de media pulgada que ustedes dispongan, ¿no es cierto? Y las tuberías de PVC también lo venden pero ustedes en su casa tienen una tubería de media pulgada de fierro, etcétera, a buena hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el laboratorio se mide la presión en 2 puntos en una tubería horizontal, ¿no? Y la separación mínima de la colocación de las mediciones de presión de la longitud de la tubería es de 3,45. Entonces, ahí en el laboratorio, se recomienda, por ejemplo, cuando ustedes hagan una tubería, ¿no? Coloquen construyan o definan una zona donde van a hacer el estudio. Es recomendable que tengamos, por ejemplo, una separación mínima de 3,50 entre dos mediciones isométricas, ¿no? Y es muy importante que se tenga un tanque elevado, ¿no? Mientras más elevado es mejor. No se olviden que la cota de este nivel de energía se relaciona también con el caudal, ¿no es cierto? Mientras más elevo el tanque, va a pasar un mayor caudal por la tubería. Y eso nos permite unos mejores registros de variación de presión, ¿cierto? Entonces, si yo coloco un tanquecito, digamos, a esta altura, ¿no? Vamos a poner acá. Y coloco, por ejemplo, el tanquecito acá. Entonces, va a haber muy poca carga, ¿no? Entonces, claro, ustedes van a tener ciertas limitaciones también de repente de donde viven, pero de repente, como el agua llega a veces a presión, con una presión determinada a una casa, de repente algunos de ustedes tienen también tanques elevados, no sé, entonces colocar una bandeja de plástico en algún sitio que puede estar lo más elevado posible, ¿cierto? Entonces lo recomendable es que sea superior a 2,50 metros, ¿cierto? Colocar un balde de una altura determinada, ¿no? Y ahí vamos a poner, a ver, lo ponemos acá, ahí está el balde, ¿no? Y ahí lo llenamos de agua, ¿no? Y este nivel de agua se debe mantener constante, ¿no? Este nivel, claro, el nivel de energía, vamos a aplicar la ecuación de la energía entre la parte superior del tanque, ¿no? Entonces, es importante que este nivel de agua, este nivel se mantenga constante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque claro, si varía ese nivel, pues varía el caudal, ¿no es cierto? Entonces lo interesante sería de que este nivel sea constante, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Entonces, aquí ponemos nivel de agua constante. Entonces, ¿cómo hago? Entonces, yo hago llegar el agua, un tanquecito, puede ser una bandejita de plástico, ¿no? Un bote de pintura, etcétera, donde de ahí sale la tubería de media pulgada, ¿no? Pero lo importante es que el nivel de agua, ¿no?, se mantenga constante. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que ese nivel de agua sea constante? Pues aquí coloco un vertedero, ¿cierto? De repente aquí
con una manguera traigo el agua a este depósito, que puede ser una bandejita de plástico, y aquí coloco un vertedero, de repente aquí un vasito y otra tubería que se vaya al desagüe, pero de tal manera que este nivel siempre se mantenga constante, ¿no? O sea, no voy a colocar la manguera y voy a hacer que esto comience a disminuir, ¿no es cierto? No, sino que se mantenga constante. No voy a hacer que esto se comience a vaciar, vaciar, vaciar y después lo vuelvo a rellenar, no. Sino coloco una manguera que continuamente esté alimentando a este tanquecito y aquí coloco un vertedero o una zona donde se va a vaciar, va a salir el agua y coloco de repente otro pequeño depósito acá y coloco otra manguerita para que el agua que no pasa por la tubería se vaya de nuevo al desagüe, ¿no? ¿Está claro el principio? Lo importante es que esta carga, ¿no? A ver, esta carga de acá, esta carga del nivel de agua, ¿no? Hasta el inicio, hasta el punto A donde se va a colocar un piezómetro, ¿no? De este punto, hasta este punto A, sea constante, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá ese es importantísimo, ¿no es cierto? Tener una carga constante. Entonces, eso me asegura un poquito que el experimento no tenga tantos errores, pero lógicamente en un experimento, pues a veces va a haber errores, ¿no es cierto? Puntos que por algo motivos fallaron, por eso es que en un experimento pues se trabaja con muchos puntos, y después se traza una faja de confianza, ¿no? Y se sacan los puntos que están fuera de la faja de confianza porque hubo errores en la medición. Pero la idea es que esta carga H sea constante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una tubería, ¿no? Tal como les había mostrado acá, a ver, acá vamos a ver, como yo les había dicho, por ejemplo, aquí hay una tubería, ¿cierto? Es una tubería, en una zona, ¿no? Está llevando un flujo de agua, no sé, de repente lo está llevando así, de repente el flujo se está yendo así, ¿no? Entonces, dentro de la tubería hay una presión que se llama presión estática, ¿no? Dentro de la tubería hay una presión que se llama presión estática, ¿no? Nosotros sabemos que esa presión puede ser positiva o negativa, ¿no? Si la presión es positiva, ¿no? Dentro de la tubería, yo hago un hueco en la tubería, ¿no? Vamos a suponer que por acá está fluyendo agua. Si yo en esta tubería hago un hueco, va a salir un chorro de agua que se va a elevar igual a la presión estática, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la presión es de 1 kilo por centímetro cuadrado dentro de la tubería, entonces va a salir un chorro de agua que se va a elevar 10 metros, ¿no es cierto? Entonces, como una forma de medir esa presión estática, ¿no? Es colocando un tubo piezométrico que se llama, ¿no? Entonces yo coloco aquí un tubito, ¿no? Entonces yo coloco acá un tubito, así, y el agua por ese tubito va a subir hasta una altura equivalente a la presión estática, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo es, este tubito lo pongo más arriba, pues, ¿no? Lo pongo hasta ahí, ¿sí? Entonces, ese tubo es un tubo piezométrico, ¿no? Así, tubo piezométrico. Entonces, y el agua va a subir dentro del tubo piezométrico una altura equivalente a la presión estática.
Entonces va a subir hasta acá, hasta esta línea amarilla, ¿no? Vamos a meter un poquito esto. Entonces, el agua va a subir hasta esa línea amarilla. Entonces, esta línea amarilla es la línea piezométrica, ¿está claro? Entonces, la idea es que cuando ustedes coloquen una manguerita, procuren que esa manguerita esté vertical, ¿no es cierto? Esta tubería lo puedo poner pegadita a una pared y si yo hago un hueco en mi tubería, entonces hago que esa manguerita sea lo más vertical posible, ¿no es cierto? De repente pongo unos ganchitos ahí para que se mantenga casi vertical, ¿no es cierto? Entonces, yo mido esta altura y esta altura de acá es la presión sobre gamma, ¿no? Entonces, como voy a trabajar con agua, entonces ya tengo 3 metros de altura de agua, etc. ¿No? Está claro el concepto, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá. Entonces, en su laboratorio, van a hacer en su casa, ustedes van a tener una tubería horizontal. Casi. Bueno, si está inclinada también no hay ningún problema, pero ahí sí tienen que medir con respecto al piso de su casa, la cota también, ¿no? Si la tubería está inclinada, aquí tienen que medir la cota Z sub 1 y más allá van a colocar otro piezómetro, ¿no es cierto? O sea, ustedes van a colocar ¿no? La idea del laboratorio es colocar aquí. ¿Sí? Colocar acá otro piezómetro acá. ¿No? Entonces, es un laboratorio, esta distancia mínima que sea 350, ¿no? Entonces, ustedes van a medir la altura piezométrica acá, ¿no? Y como el flujo se está moviendo en este sentido, va a haber pérdida de energía. Si aquí, por ejemplo, la altura piezométrica de agua es de 8 metros, entonces aquí la altura va a ser menor, ¿no? Porque hay pérdida de carga en este tramo. Entonces, si aquí es 8 metros, de repente aquí va a salir 7. Entonces, entre estos dos puntos va a haber 1 metro de pérdida de carga por fricción, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 1 metro de pérdida de carga por fricción, entonces ustedes tienen, por ejemplo, acá, vamos a poner acá, aquí teníamos nosotros algunas fórmulas que les hemos presentado, ¿no? Por ejemplo, tienen una fórmula, esta, el coeficiente de Darcy, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen ahí la fórmula, HF, ya lo midieron, 1 metro de pérdida de carga, tiene la longitud entre dos puntos A y B, tienen el radio hidráulico, diámetro entre 4, tienen la velocidad, porque ya midieron el caudal, la velocidad es caudal entre área, entonces ustedes calculan el F. Y como nosotros en clases, en las clases de las próximas semanas vamos a tener fórmulas de F, entonces pueden ustedes ver, de repente se puede calcular la rugosidad de las paredes, o de repente no se puede, de repente, etcétera, eso lo vamos a ver. Pero ustedes ya pueden calcular el coeficiente de fricción de la tubería. ¿Está claro? El coeficiente de Darcy lo pueden calcular, ¿no? Midiendo solamente los desniveles piezométricos, ¿no? Y una vez que conocen F, pueden calcular el coeficiente CHC, porque el coeficiente CHC es la raíz de 8G entre F, ¿se dan cuenta? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, en el laboratorio, ustedes van a tener, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Entonces, la idea es, por ejemplo, que de repente coloquen esta tubería, está conectado a un tanque, y ustedes van a tener dos mangueritas. La idea es que las mangueritas estén de repente verticales pegadas a la pared. ¿No es cierto? Que de repente aquí una manguerita así, ¿no? Entonces con unos ganchitos lo pego a la pared y lo pongo casi vertical,
¿cierto? Sí, sería lo mejor, ¿no? Y ahí, ahí medir las presiones, ¿cierto? Las presiones, esa manguerita. Entonces aquí tenemos, es mejor colocarlo así, ¿no es cierto? Colocarlo en esta forma, ¿no? Y ya tienen instalado esto, ¿no? Entonces ahí se está pidiendo, bueno, este es lo que está instalado en la práctica, en el laboratorio, ¿no? Miren, acá también tienen una válvula, miren, tienen la tubería, entonces al final tienen una válvula donde ustedes pueden regular caudales, ¿no? Inclusive ustedes pueden abrir primero un poquito la válvula, entonces va a salir un caudal, con ese caudal pueden medir el número de Reynolds, miden la presión en A, la presión en B, con eso van a poder calcular la pérdida de carga, y pueden calcular el coeficiente F de la tubería, ¿no? Y esto puede salir afuera, ¿no? Y como ya tienen el F de la tubería, pueden aplicar la ecuación de energía entre este punto y donde sale el chorro de agua y pueden calcular el K de la válvula, de esta válvula también, ¿no es cierto? Entonces, es bien, bien interesante, ¿no? Entonces vamos a poner, ustedes pueden medir los caudales, ¿no es cierto? Al final de la tubería, ustedes pueden, hay un chorro de agua que sale al desagüe, entonces ahí ustedes colocan un tanque donde previamente conocen cuál es su volumen, y el volumen entre el tiempo me da el caudal, ¿no? Y aquí están las preguntas, ¿no? Las preguntas que les está pidiendo, ¿ya? Entonces, como hay alguna pregunta que todavía no van a contestar, inclusive ustedes pueden calcular el esfuerzo de corte tau sub 0, ¿no es cierto? No se olviden que el esfuerzo de corte tau sub 0 es gamma por RS. La tubería es de media pulgada, ya pueden calcular el radio hidráulico, que es diámetro entre 4. La pendiente de la línea de energía también lo pueden calcular, ¿no es cierto? Como la tubería tiene el mismo diámetro, ¿no? Entonces, ustedes han medido la cota piezométrica acá, en este punto A, ¿no? Esto puede ser la cota piezométrica. Entonces, aquí ustedes tienen la línea de energía, ¿no? Entonces, esta es la línea de energía. No, la línea piezométrica. Esta es la línea piezométrica, ¿no es cierto? Pero esa línea piezométrica, esta línea, tiene la misma pendiente que la línea de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque la tubería es del mismo diámetro, ¿no? Entonces, el esfuerzo de corte tau sub 0 es gamma RS. Y en este caso, como la tubería es del mismo diámetro, el S sería igual esta cota piezométrica menos esta dividido entre la longitud de la tubería. Entonces ustedes pueden calcular ya el esfuerzo de corte en la pared de la tubería, ¿no? ¿No? Que nos están pidiendo, ¿no? Pueden calcular el CHC, pueden calcular el esfuerzo de corte, pueden calcular la velocidad de corte, no se olviden la velocidad de corte raíz de GRS, tengo la gravedad, tengo el radio hidráulico que es diámetro 24 y tengo S, ¿no? Entonces, son preguntas bastante interesantes, ¿no? Pero como no se va a poder hacer en el laboratorio de la facultad, entonces se le está pidiendo que usted lo haga en su casa, ¿no es cierto? Aquí hay una foto que ya lo mostró también el ingeniero Patricio Pareja, ¿no? Entonces, al final de su tubería, ustedes tienen una garrafa con su llave, ¿no? Entonces, se recomienda que ustedes hagan 8 mediciones de caudal, ¿no? Entonces, abren un poquito la válvula, miden el caudal, después lo abren un poquito más, etcétera, hasta que la válvula esté completamente abierta. Entonces, se recomienda que sean 8 mediciones, ¿no? Entonces, ahí tienen su garrafa, previamente ustedes calculan su volumen, y con un cronómetro miden en cuánto tiempo se llena esto, y con eso ya tienen el caudal. Entonces se recomienda que sea 3 mediciones, sacar un promedio, ¿no?
Entonces, por ejemplo, acá puede haber una crítica a esto, ¿no? Aquí este alumno, lo interesante hubiera sido que la tubería lo pegue, porque aquí tenía una pared, miren, ¿no es cierto? Entonces lo interesante hubiera sido que la tubería mejor esté acá. Vamos a poner así. Esta tubería, en vez de venir así, atravesar este corredor, mejor debe venir por acá, ¿no es cierto? Ahí hubiera estado mejor instalada, ¿no? En la tubería. Y esta es la tubería roja. Y acá, miren, aquí ha colocado un manómetro, ¿no? Entonces, el manómetro lo hubiera pegado mejor acá, ¿no es cierto? Acá en la pared, este hubiera sido el punto A. Entonces, un manómetro para tener una mejor seguridad en la medición de la presión. Lo hubiera pegado aquí con unos ganchitos y hubiera estirado este tubito de plástico que mide la presión, ¿no es cierto? Entonces hubiera colocado uno acá, así, vamos a poner aquí, de tal manera que sea lo más vertical posible. A veces es imposible conseguir esa verticalidad, ¿no? Pero tratar de mejorarlo. Y el otro lo hubiera colocado acá, ¿no es cierto? El otro pisómetro. Esta parte de acá también pegadita a la pared, ¿no? Y lo más vertical posible, ¿cierto? Entonces, hacer de que haya menos imperfecciones, ¿no? Porque aquí un poquito ya el manómetro medio que se doble, etcétera, pero si podría yo instalar algo así, ¿no? Y el tanque, pues, miren, el tanque lo ha puesto un poquito alto, ¿no? Claro, si este tanquecito lo hubiera puesto un poquito más arriba, porque sí tenía espacio, ¿se dan cuenta? O sea, si lo hubiera puesto 4 metros más arriba, tenía espacio para colocar el tanque en esta parte acá, ¿no? Hubiera obtenido mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, si le hubiera instalado el tanquecito por acá, ¿no? Entonces ahí hubiera tenido mejor resultado porque aquí hubiera tenido una mayor variedad de caudales, ¿no? Porque tiene mayor carga, pues, ¿no? Entonces veo que, por ejemplo, algunos alumnos tienen su azotea y lo han colocado en su azotea, ¿no? Pero la idea es que esta altura, desde la tubería hasta la ubicación del tanque, sea una altura superior a 2,50 metros, ¿no? No sé si hay una pregunta hasta este momento. Está claro, ¿no? Un caudal constante, o sea, con la manguera, que lo abastezca con un caudal constante y que no rebalse. A Es ver, necesario vamos a ver este esquema, ¿no? Mire, ¿qué hace acá el alumno, ¿no? O sea, el alumno, no sé si ustedes observan que tiene una manguerita que llega al tanque, ¿cierto? Esta manguerita, ¿no? Entonces, vamos a suponer que aquí esté llegando 50 litros por segundo, ¿no? Pero por el diámetro de la tubería y por la carga, el máximo caudal que puede llegar con la válvula completamente abierta en esta tubería sea de 30 litros por segundo, ¿no? Entonces, por esta manguera está viniendo 50 litros por segundo, pero el máximo caudal que puede salir por esta tubería, con la válvula completamente, es 30 litros por segundo. O sea que va a llegar acá y este tanque siempre va a estar lleno, ¿no es cierto? Porque esto se va a llenar de agua y el exceso de agua va a caer, pues va a caer acá, ¿no? Al desagüe, ¿no? De tal manera que siempre el agua va a estar con su mismo nivel, ¿no? A eso me refiero. Que en el tanque el nivel de agua siempre sea el mismo, ¿no? O sea, no es que yo lleno el tanque con un recipiente, lo lleno, y después comienzo a hacer mis experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? El nivel de agua en el tanque va a comenzar a bajar, se va a comenzar a vaciar este tanque. No, la idea es que siempre se mantenga el nivel de agua constante acá. Quiere decir que el caudal que llegue en el tanque
debe ser mayor que el caudal que entra por esta tubería del experimento, ¿no? ¿Está claro o hay alguna pregunta? Entonces, la idea es que durante la realización del experimento, el nivel de agua en el tanque, a ver, vamos a ver acá, ¿no? Siempre sea esto, ¿no? Este siempre debe ser el nivel de agua en el tanque. No se debe vaciar el agua en el tanque. ¿Está claro? Siempre debe ser este nivel. Siempre. ¿Está claro? Siempre. Así se llama. Quiere decir que el agua que llega a este tanque debe ser mayor que el agua que sale por la tubería del experimento. No sé si hay otra pregunta. Entonces, al final, ustedes tienen una valvulita, ¿no? Y ustedes pueden comenzar el experimento abriendo muy poquito la válvula, ¿no? Después lo van abriendo, y de repente hasta que lo abran completamente. En ese lapso, ustedes pueden hacer 8 mediciones. ¿No? Esa es la idea, ¿no? Y una cosa bien importante, es que con las mediciones que ustedes tengan, ustedes pueden calcular el coeficiente F de la tubería, ¿no? Pero voy a poner acá, por ejemplo, a ver un ratito. A ver, vamos a ver. Ustedes tienen acá un tanque. ¿No es cierto? Y lo que les estoy pidiendo es de que el nivel de agua en ese tanque se debe mantener constante, para tener una carga constante, ¿no es cierto? Entonces, este nivel de agua siempre debe ser así, ¿no? Entonces, de ahí ustedes sacan una tubería, ¿no? De media pulgada. ¿No? Estamos diciendo que la altura del tanque mínimo sea 2,50 metros. Ojalá lo puedan conseguir, pero no. Bueno, si no lo consiguen puede ser de 2,30 metros, 2,40 metros, pero no una altura de tanque de 50 centímetros, por ejemplo, ¿no? Sino traten de que donde están ubicados, esta altura sea lo más alto posible en la posibilidad que ustedes tienen del ambiente donde están trabajando, ¿no? Entonces, ustedes van a colocar una tubería horizontal de media pulgada, ¿no? Y al final, ustedes van a tener una válvula, ¿no es cierto? A ver, voy a poner acá. ¿Qué cosa? Bueno, no sé cómo será la instalación, pero yo quisiera que ustedes sean un poco ingeniosos en lo que no se olviden, por ejemplo, en ingeniería, si yo voy a hacer un proyecto, a mí me dan los términos de referencia, ¿no? Me dicen qué cosa es lo que debo hacer, ¿no es cierto? Pero yo puedo decir de que dentro de ese proyecto se puede sacar más provecho, ¿no? Como soy ingeniero, digo, puedo sacar más provecho. Si a mí me están diciendo, traiga agua de una laguna para irrigar el desierto, entonces yo digo, por el agua de la laguna lo estoy teniendo por una tubería, pero en el intermedio, si no me dicen, los términos de referencia no me están diciendo nada, pero en el intermedio yo veo que hay demasiado desnivel ¿no? Porque la tubería está viniendo de las laderas de un cerro, entonces yo digo, pues en el intermedio yo puedo diseñar una central hidroeléctrica. Entonces estoy aportando un poquito, ¿no? Entonces miren acá, por ejemplo, aquí ustedes, ¿no? A ese tanque, ustedes lo van a conectar, no sé, directamente con un chorro de agua, etcétera, pero aquí hay una manguera y llega acá.
¿no es cierto? Entonces, la idea es que el caudal que llega a ese tanque sea superior a los caudales que van a pasar por esta tubería, ¿no es cierto? ¿Cuál es el máximo caudal que puede pasar por esta tubería? Es cuando la válvula está completamente abierta, ¿no es cierto? ¿Y cómo van a regular el caudal? Lo van a regular con una valvulita, pues, ¿cierto? Una valvulita para una tubería de media pulgada no es tan cara, pero ustedes colocan una valvulita acá. ¿Se dan cuenta? En otras palabras, ustedes, aparte de las preguntas que están haciendo en el laboratorio, también ustedes pueden después, de repente ustedes mismos, hacer cálculos adicionales, ¿no? Siempre procuren hacer eso en su vida profesional, ¿cierto? Nosotros no somos robots, ¿no? No somos seres humanos, somos ingenieros, donde aportamos, damos ideas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué máximo provecho se tiene que sacar, ¿no?, de un proyecto que están haciendo, ¿no?, con otras cosas adicionales a lo que piden los términos de referencia, ¿no? Entonces, ustedes acá van a tener un recipiente, ¿no?, donde van a medir los caudales, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo así, y entonces ustedes miden en qué tiempo se llena el recipiente, ¿no?, que ustedes han elegido previamente. Ese recipiente ustedes lo miden bien, ¿no?, y miden en qué tiempo se llena, hacen 3 mediciones, ¿no?, y después calculan el caudal, ¿no es cierto? Esta válvula, ustedes lo pueden comenzar con una pequeña abertura, lo abren lenta, un poquito nomás, y después lo van abriendo de poquito a poquito hasta tener 8 mediciones, ¿no? Y después aquí ustedes tienen los piezómetros, el primer piezómetro, ¿cierto? Aquí van a colocar una manguerita, ¿no? Vamos a poner con otro color. Entonces, lo más vertical posible. Entonces, este es lo que se llama un piezómetro, ¿no? Y mínimo a una distancia de 3 metros 50, colocan la otra, ¿no es cierto? Entonces, ustedes aquí van a tener una longitud L, que mínimo puede ser 3 metros 50. Entonces, ahí, en esa longitud L, ustedes, como la tubería tiene el mismo diámetro, la velocidad de media es la misma, ¿no? Entonces, ustedes ahí pueden medir ustedes la variación de presión. Entonces van a tener la pendiente de la línea de energía, ¿no?, que es HF entre L, ¿no? Entonces, con esas mediciones, ustedes pueden hacer muchos cálculos, ¿no es cierto? Pueden aplicar muchas fórmulas de lo que vamos a estudiar en el curso. Ya algunas fórmulas ya estamos presentando, ¿no?, como el esfuerzo de corte promedio en la pared de la tubería, por ejemplo. Pueden calcular porque ya tienen la pendiente de la línea de energía, tienen el diámetro de la tubería y tienen el caudal, ¿no es cierto? Entonces yo acá tengo el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Entonces, para optimizar mejor los resultados, es bueno que estos tanquecitos ustedes lo pueden hacer lo más elevado posible dentro de las posibilidades del ambiente donde trabajan, ¿no? Lo mismo la longitud de L, mínimo puede ser 3 metros 50, y ustedes tienen la válvula y pueden medir el caudal, ¿cierto? Pero miren adicionalmente lo que pueden hacer, ¿eh? Vamos a poner aquí, está la flecha, y miden el caudal, ¿no es cierto?
Pero miren adicionalmente, ustedes, esta tubería es la misma, ¿no? Es una tubería de media pulgada. Entonces, hacen pasar un caudal, ¿no es cierto? Y miden el coeficiente F. Vamos a suponer que han abierto la válvula, un 40%, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo un caudal Q, ¿no? Para esa abertura de válvula del 40%, ¿no? Entonces, ya tienen el caudal Q, este es el caudal Q. Entonces, ahí está el caudal Q, ¿no? Entonces, tengo el caudal Q, tengo la pérdida tengo la presión en A, la presión en B. Entonces, la diferencia de presiones es la pérdida de carga por fricción, ¿no? Entonces, como ya tengo la pérdida de carga por fricción, yo ya puedo calcular de la ecuación de Darcy, por ejemplo, puedo calcular el coeficiente F. ¿En cuenta? Inicio. Entonces, ustedes tienen el coeficiente puede calcular. Puede calcular. Pero miren acá. ¿Ves? Ya calcularon el coeficiente F de la tubería. Ese coeficiente es el mismo coeficiente en este tramo también. Y lo mismo después de B, miren, ¿no? Después de B, miren ustedes. Entre B y la salida, ustedes tienen dos accesorios. La válvula y tienen un codo, ¿cierto? Entonces, si es que tienen el codo, porque puede hacer que la tubería no coloque un codo, pero aquí en este esquema que acabo de dibujar, tienen la válvula que está con un 30% de abertura, tienen un codo, ¿no? Entonces, la válvula y el codo dan pérdidas locales, ¿no? Ahí hay pérdidas locales en esta válvula, ¿no? Y en este codo tienen pérdidas locales. Aquí, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una suma de pérdidas locales, ¿no? Entonces, acá se puede poner acá suma de dos pérdidas locales. Entonces, como ya conozco el F de la tubería, ¿no es cierto? Porque midiendo la presión, la diferencia de presión entre A y B, puedo calcular la pérdida de carga por fricción porque la tubería es del mismo diámetro. Entonces ya tengo el F de la tubería. Entonces aplico la ecuación de energía entre B y la salida. En la salida la presión es atmosférica, ¿cierto? Entonces tengo esta longitud de la tubería, ¿no? Entre B y S tengo la longitud de la tubería. Esta es la salida de la tubería, ¿no? Aquí está la salida S. Entonces, como ya tengo el F, entonces yo puedo calcular las pérdidas locales, ¿no? Entonces eso también lo podrían calcular. ¿No? ¿Se dan cuenta? También lo pueden calcular eso. Un ratito, voy a interrumpir esto unos 3 minutos, ya vayan viendo qué preguntas me pueden hacer. ¿Ya?
yo, a ver, vamos a hacer preguntas. Por ejemplo, yo ya calculé la pérdida de carga por fricción, ¿cierto? O sea, yo tengo aquí el HF a B. O sea, he calculado la pérdida de carga. Ahí está. ¿Cierto? Vamos a agrandar un poquito más esto. O sea, claro, como ya he medido las presiones de A con un piezómetro, ¿no? He medido tengo la longitud entre A y B. Entonces, ya tengo la pérdida de carga en A y B. Vamos a poner así un ratito. Está la pérdida, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes me puede decir cuál es la potencia por pérdida de carga por fricción entre A y B. ¿Cuál sería la potencia por pérdida de carga por fricción entre A y B? Pérdida de carga. ¿Me están escuchando, no? Kate, ¿me están escuchando, delegada? ¿Sí? Sí, ingeniero, se la escuchamos. Porque me preocupa que no hay ninguna pregunta. Ustedes tienen que ser pues, bien proactivos, ¿no? Si tienen alguna duda, díganlo. Pero la pregunta es, potencia por pérdida de carga por fricción entre A y B en horsepower, ¿no? Entonces, ustedes saben que esa potencia sería igual, ¿cierto? Sería igual a peso específico del fluido. A ver, vamos a ver, gamma, por el caudal, por la pérdida de carga, HF, ¿cierto? Dividido entre 76. Sería HP. Por ejemplo, eso nos está pidiendo, no nos piden no nos están pidiendo en el cuadro, pero ustedes lo pueden poner si quieren, ¿cierto? Un ratito acá. Aquí está gamma. Entonces, ahí está el gamma. Sería, ya lo hemos visto en clase, ¿no es cierto? Por ejemplo, la potencia por esto también si quieren lo ponen, ¿no? O sea que y tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá aquí ustedes tienen el chorro, por ejemplo, el chorro de agua. O sea, por ejemplo, imagínense si esto lo conectan a un mini generador, podrían encender un foquito de linterna, ¿no es cierto? Si eso lo conectan a un mini generador que gire, entonces también lo pueden conectar a un foquito de linterna y el foquito se prende, ¿no es cierto? Porque este es un chorro, ¿no es cierto? Este es el chorro de agua que está saliendo. ¿Se encuentra? O sea, este es una cosa pequeñita que se puede aplicar a lo que les he mostrado ahí de la ciudad de Trujillo en una central hidroeléctrica, ¿no? Entonces, este chorro de agua, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen potencia del chorro, ¿no es cierto? Potencia del chorro, ¿no? También HP, que lo pueden convertir ustedes, ¿no es cierto? Esto lo pueden convertir a kilowatts después. ¿No? Se dan cuenta todo. Eso es ingeniería civil, pues. Entonces, esto está multiplicado por la energía cinética del chorro.
B cuadrado sobre 2G, estos metros. Entonces, si el gamma está en metros cúbicos, kilogramos fuerza por metro cúbico, el calado en metro cúbico por segundo, la velocidad en metro por segundo, ese producto me va a dar kilográmetros, ¿no? Y si eso lo divido entre 76, tengo horsepower. Si lo divido entre 75, tengo caballo vapor. ¿Hay alguna pregunta? Entonces se dan cuenta que en el experimento que ustedes han hecho en su casa, pueden hacer cálculos adicionales y lo pueden presentar en su informe, ¿no? Y eso es lo que van a hacer cuando sean profesionales también, ¿cierto? Van a tener proyectos tan diferentes tipos de proyectos y a veces hay que sacar provecho de algunos proyectos adicionales. De repente tenemos que hacer más cosas de defensa porque nos hemos encontrado con algunas situaciones más complicadas, ¿no? De repente nos encontramos con una falla geológica y en un cerro, porque usted construyó una carretera, no se detectó en los términos de referencia, pero ahora sí tengo que anclar el cerro, clavos de 30, 50 metros, para que eso no se caiga, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Tienen que medir con un termómetro ¿cómo se llama? La temperatura del agua para que, como también creo que nos están pidiendo el número de Reynolds, entonces para que después vayan a una tablita de propiedades del agua y con la temperatura que han medido vean cuál es su viscosidad, ¿no es cierto? Para poder calcular el número de Reynolds. Pero está claro, ¿no es cierto? O sea, en el tanque mantener el nivel de agua constante, quiere decir que va a haber una manguerita que va a traer más agua de lo que sale por la tubería, ¿no es cierto? Entonces siempre ese tanquecito va a estar lleno de agua y no se va a vaciar, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante para que el experimento sea exitoso, ¿no? Y esto serían los piezómetros, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos estos piezómetros, que esto lo podemos seguir, estas mangueritas lo venden en cualquier ferretería, de repente lo tienen en su casa también. Este es lo que se llama piezómetros, ¿no? Ten en cuenta que la instalación que van a hacer es bastante simple, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que se les está pidiendo. Entonces, comiencen ya, de antemano ya se les ha... Pero se dan cuenta que muchas cosas pueden medir con este experimento tan simple. Con este pueden ustedes obtener varios resultados, ¿no? Y eso es lo que se hace, pues, cuando se evalúa, digamos, muchas cosas, ¿no? Puede ser también una central hidroeléctrica, ¿no es cierto? Una central hidroeléctrica. ¿No? Entonces, y también, ¿no es cierto? Imagínense, me dice, ingeniero, esta tubería ya no está produciendo la central eléctrica no está produciendo la misma energía. Y esta central tiene 50 años de funcionamiento y no está produciendo la misma cantidad de energía eléctrica. Entonces está perdiendo más energía por fricción dentro de la tubería, ¿no? Entonces lo que puedo hacer es también de repente colocar un manómetro electrónico, ¿no es cierto? En ciertos tramos de la tubería. Tengo la longitud, ¿no es cierto? Y mido la pérdida de carga indirectamente, ¿no es cierto? Con diferencia de presiones. Y puedo yo saber qué características
está teniendo actualmente las paredes de la tubería. ¿Está claro? Porque no voy a decir corten la tubería a ver qué cosa pasaba adentro, ¿no? Sería una solución ilógica dentro de la ingeniería civil, ¿no? Porque ustedes van a estar metidos con estas tuberías, ¿no? Somos recién pininos en el Perú, ¿no? O sea, imagínense, recién estamos teniendo un poco más de plata para hacer el metro de Lima. Hasta ahora ni siquiera se hace la segunda pista del aeropuerto internacional. Pero no se olviden que había países que tenían tanta plata que ya en el siglo XIX hicieron el canal de Suez. Imagínense. Imagínense, Francia, con tal cantidad de plata, ¿no? Gastó millones para construir el canal de Suez. Miren, que une el canal, que une el Mar Rojo con el Mar Mediterráneo, miren, ¿no? Fue construido por los franceses en el siglo XIX, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de plata que tenían, ¿no? Y nosotros recién estamos teniendo plata para hacer la segunda pista del aeropuerto, para hacer el metro de Lima, ¿no? Imagínense cuánto nos falta por hacer en el Perú, ¿no? Porque tenemos que estar ordenados, pues, para poder tener plata, ¿no? Y para hacer las cosas que hace 150 años hicieron algunos países, ¿no? Los franceses construyeron el canal de Mide, ¿no? Miren, es Francia. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos un canal para unir el mar Mediterráneo, de Francia, ¿no? Con este mar, ¿no? Imagínense. Ellos construyeron eso hace 200 años, ya tenía un montón de plata, ¿no? O el canal de Panamá, imagínense, ¿no? Y nosotros ni siquiera teníamos, no teníamos plata, pues recién estamos teniendo un poco de plata para construirlas, ¿no? Miren el canal de Panamá, gigantesco, ¿no? Para unir estos dos mares, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas fotos ahorita. Entonces, por eso digo que aquí en el Perú, pues, la ingeniería civil va a jugar un papel importantísimo en los próximos 100 años, ¿no? Recién estamos haciendo cosas, ¿no? Que ya hace 200 años las potencias hicieron, pues, obras gigantescas, ¿no? Yo tuve oportunidad de ver unos canales de navegación en Europa donde el canal llega al borde de un precipicio y el barco entra a un ascensor. Ese ascensor se llena de agua y después el ascensor baja del pie del cerro y continúa el canal y el barquito sigue navegando, imagínense. Entonces, por ejemplo, el canal de Suez, ¿no? Hicieron los franceses, imagínense, hace más de 150 años. Miren, un tremendo barco, se acuerdan, la vez pasada se quedó ahí metido, pero imagínense el canal de Suez, imagínense el movimiento de tierras en esa época, hace 150 años, ¿no? Y nosotros hasta ahora no hacemos la segunda parte, la segunda pista del aeropuerto internacional, ¿no? Entonces, por eso digo, en ingeniería civil, miren el tamaño de los barcos que navegan por el canal de Suez, ¿no? O el canal de Panamá, por ejemplo, son obras de ingeniería hidráulica, ¿no? En el canal de Panamá, los barcos suben por las esclusas, ¿no es cierto? O sea, los barcos van subiendo, imagínense el tamaño de los barcos, ¿no? Llegan a unas cámaras, la cámara se llena de agua y el barco comienza a subir, sube hasta una altura máxima. Este es el océano Atlántico. Y después comienza a bajar. O sea, estas gigantescas esclusas se abren, se llena de agua y el barco comienza a subir, ¿no? Y después se abre una compuerta acá y el barco entra al otro lado, ¿no? Después entra esta camarita, esta cámara se comienza a vaciar, el barco baja y va bajando en escalera, ¿no? Son las esclusas del canal de Panamá. Pero miren el tamaño de los barcos que navegan, ¿no? Esto se hizo hace más de 120 años, ¿no? Entonces miren cómo los barcos van subiendo, ¿no? Las esclusas se van llenando, entonces el barco entra y después se llena y van subiendo y después van bajando, ¿no? Y así llegan al Océano Pacífico.
Muy bien. Se dan cuenta que todo es mecánica de fluidos, ¿no? Entonces acá ya ustedes hemos desarrollado, por ejemplo, un problema que les he pedido calcular la potencia del chorro, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos estado estudiando los esfuerzos de corte promedio en las paredes de los canales, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esto, ¿no? También lo hemos estudiado, ¿no es cierto? Hemos visto ahí que me están dando un problema donde me dicen que un flujo laminar me dan una velocidad puntual y me piden calcular el caudal, ¿no es cierto? Entonces, miren ahí, B sub H es igual a gamma por S sobre, ¿no? Entonces, puede ser que en el experimento ustedes, el número de Reynolds sea menor que 2000, o sea, se cumple esta propiedad. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tienen el S, tienen la viscosidad del fluido, porque ustedes han medido la temperatura. El S también lo tienen porque tienen los piezómetros, ¿no es cierto? Entonces tienen el caudal, ¿no es cierto? Entonces ustedes pueden calcular el gamma S sobre mu, ¿no? Inclusive en esa tubería de media pulgada pueden calcular, digamos, velocidades a diferentes distancias de la pared de su tubería de media pulgada, en forma indirecta, ¿no es cierto? En forma indirecta, si este diámetro es media pulgada, como tienen el caudal todo, pueden calcular el gamma S sobre mu, ¿no? Entonces, como tienen la fórmula de distribución de velocidades, pueden calcular la velocidad en H igual, no sé, 0.1 pulgada, pueden medir pueden ustedes en forma indirecta saber cuál es la velocidad a esa distancia de la pared de su tubería de media pulgada, ¿no? Y así, digamos, una cosa importante quería mostrarles acá, por ejemplo acá, ¿no? Aquí nosotros se les dejó una fórmula en el sistema inglés, ¿cierto? Entonces aquí tenemos un pie es 0.3048, ¿no? Un pie cúbico es 0.02832, ¿no? Entonces yo hago el cambio, solamente trabajo con las variables H, ¿no? Aquí no, aquí es H sobre H más Z, ¿no? Y al final me sale el caudal en metros cúbicos por segundo, ¿no? Pero yo verifico, ¿no es cierto? Por ejemplo, me doy valores en pies y calculo el caudal, ¿no? En pies, me sale 10.67 pies cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, eso lo convierto a metros cúbicos, ¿no? Ahora, estos valores lo paso a metros, ¿no es cierto? 1.2 pies es equivalente a 0.366 metros, Z, 2 pies, 0.71 metros, D, 0. Y aplico la fórmula del sistema métrico. Entonces, en la fórmula del sistema métrico me sale que el caudal es 0.32, igual que al aplicar la fórmula en el sistema inglés, ya lo verifiqué. Esta sería la fórmula que debería salir, ¿no? Que hay un problema, me dice, cuando un líquido fluye en una tubería horizontal de 0,2 metros de diámetro, el esfuerzo de corte en la pared es 89 newtons por metro cuadrado. ¿Qué es el esfuerzo de corte en la pared? Gamma RS, ¿cierto? Nosotros ya lo hemos estudiado, ¿no? El esfuerzo de corte en la pared es gamma RS. Calcular la caída de presión en 70 metros de tubería, ¿no? O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo, en esta longitud de 70 metros, cuánto ha variado la presión. Es igualito al experimento que están haciendo, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el problema, lo que me están dando es el esfuerzo de corte en la pared, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo en 70 metros de tubería, a mí me dan el diámetro y me dan el esfuerzo de corte en la pared, ¿no? El esfuerzo de corte en la pared es gamma RS, ¿no es cierto? Ahí está la fórmula. ¿Qué es ese? Es la pendiente de la línea de energía. La tubería tiene el mismo diámetro. Entonces, la pendiente de la línea de energía está relacionada con la diferencia de presiones. ¿Se dan cuenta? Es el experimento que ustedes van a hacer en su casa, ¿no? El radio medio hidráulico es diámetro entre 4, ¿no? Entonces, yo tengo que el esfuerzo de corte, gamma RS,
vale 89 newtons por metro cuadrado, ¿no? Entonces dice, fluye, cuando un líquido fluye, entonces yo tengo el gamma S, ¿cierto? Porque me están diciendo un líquido, no me dicen qué líquido, ¿no? Puede ser agua, puede ser aceite, etc., ¿no? Entonces yo calculo el gamma S, ¿no? Entonces, aquí me dicen calcular y cuál es el valor de borde de corte a 22 milímetros del eje de la tubería, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya tengo el gamma S, calculo pues a esa distancia de la pared cuánto vale el esfuerzo de corte, ¿no? Ahora, el gamma S es 1780, ¿no? Pero el S es presión en 1 sobre gamma menos presión en 2 sobre gamma, ¿no? Igual que el laboratorio que van a hacer en su casa, ¿no es cierto? La pendiente de la línea de energías, como el diámetro es constante, es diferencia de cotas piezométricas nomás, ¿no? Entonces, presión en A sobre gamma menos presión en B sobre gamma dividido entre L es el S, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que el gamma por S es presión en 1 sobre gamma menos presión en 2 sobre gamma dividido entre 70. Se va el gamma y queda que la diferencia de presiones es 124.600 newtons por metro cuadrado. ¿Hay alguna pregunta en esto? Esto lo hemos resuelto en la clase anterior, esto lo hemos visto en la clase anterior, ¿no? El esfuerzo de corte promedio en la pared de la tubería es gamma RS. ¿Qué es S? Es la pendiente de la línea de energía. Pero como las velocidades, como el diámetro de la tubería es constante, la pendiente de la línea de energía es la diferencia de presiones dividida entre la longitud, ¿no? Entonces la longitud, donde nos dicen calcular la caída de presión es de 70 metros, ¿no? Entonces, me están diciendo un líquido, no me dicen qué líquido, entonces calculo el gamma S. El gamma S es 1780 newtons sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, ¿qué es S? Como la velocidad es la misma, S es la diferencia de presiones. Presión en 1 sobre gamma menos presión 2 sobre gamma sobre 70. Como esto está gamma por S, vale 1780, el peso específico del fluido se va. Entonces me queda la diferencia de presiones. Como tengo el gamma S, puedo calcular el esfuerzo de corte a diferentes distancias de la pared, ¿no es cierto? ¿No? Miren este segundo problema. Dice, por una tubería circular fluye un caudal de 0.045 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Teniendo el caudal, puedo calcular la velocidad media. Y me dicen de un fluido de viscosidad desconocida. No conozco la viscosidad. La tubería tiene un diámetro de 0.09 metros. Y en la pared de la tubería el esfuerzo de corte es 48.1 newton por metro cuadrado. ¿Qué es el esfuerzo de corte en la pared? Gamma RS. Y me están diciendo que el flujo es laminar, ya me dicen. Entonces me piden calcular la viscosidad del fluido, ¿cierto? Entonces, aquí está el caudal, el diámetro, el esfuerzo de corte en la pared. Entonces, la velocidad media es 0.707 metros por segundo. Y el esfuerzo de corte en la pared es gamma SR. R en una tubería es diámetro entre 4. ¿Sí? Entonces, calculo el gamma S. Ahora, nosotros en la clase anterior hemos encontrado una fórmula para calcular la velocidad media en una tubería con flujo laminar, ¿no? Entonces, esa velocidad es gamma S por diámetro al cuadrado sobre 32 mu. Entonces, ¿se dan cuenta? Tengo el gamma S, tengo el diámetro de la tubería, tengo la velocidad media y despejo el coeficiente de viscosidad, ¿no? ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? Se le enunciado el problema. Dice, por una tubería circular fluye un caudal de 0.0045 metros cúbicos por segundo de un fluido de viscosidad desconocida. La tubería tiene un diámetro de 0.09. En la pared de la tubería el esfuerzo de corte es de 42.1. En la clase anterior hemos visto que el esfuerzo de corte en la pared de la tubería es gamma RS. Y me dicen que el flujo es laminar, ¿no? Entonces, tengo el caudal, tengo el diámetro, tengo el esfuerzo de corte en la pared de la tubería. Entonces, como tengo el caudal, puedo calcular la velocidad media. El esfuerzo de corte en la pared de la tubería es gamma RS. Puedo calcular el gamma por S,
es cierto? Y nosotros en la clase anterior hemos calculado la velocidad media en flujo laminar en una tubería. Es gamma S por diámetro al cuadrado sobre 32U. Tengo la velocidad media, tengo gamma S y calculo la viscosidad del fluido, ¿no? ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchachos, entonces nos quedamos ahí. No sé si hay alguna preguntita por hacer. Como ven, hay mucho por hacer en el Perú, ¿no? Y la ingeniería civil va a jugar un papel importantísimo en todas las obras futuras, ¿no? Y esta parte de la ingeniería civil que es la ingeniería hidráulica, ¿no? Por ejemplo, este es otro proyecto, miren, este es un puente, ¿no? Un puente sobre el río Inambari, ¿no? Entonces, la carretera parte y se va hacia el puente, entonces hay que diseñar las alcantarillas que cruzan las quebradas, ¿no? Y el flujo, la carretera se dirige al puente, ¿no? Es un puente que va a tener 1 kilómetro, 200 metros de longitud, ¿no? Entonces, aquí se inicia el puente, miren, ¿no? Entonces, el puente, estos planos son de drenaje de la carretera, del puente, ¿no? 1 kilómetro, 200 metros de longitud, ¿no? Pero miren, esta es zona de selva, ¿no? Entonces, se encuentra que esta es ingeniería hidráulica. Entonces, en zona de selva, las carreteras tienen sus cunetas, ¿no es cierto? Entonces ya esta carretera, una vez que ya cruza el puente, este es el final del puente, entonces miren, este sea un plano de ingeniería. Entonces, la carretera corta el cerro, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que diseñar los sistemas de captación de agua de lluvia. ¿En cuenta? Entonces, miren, este es el nivel, este es el agua de lluvia que se capta, ¿no? Miren, ¿no? Miren, ¿no? El agua de lluvia, miren, se capta. Y acá, miren, ¿no? Esto ya es un plano definitivo de detalle, ¿no? A la carretera que se ha cortado el cerro, ¿no? Entonces el agua de lluvia se mete acá, pues, ¿no? Este es corte, ¿no? Entonces el agua de lluvia se capta, miren, ¿no? ¿Y qué aplico yo para todos esos cálculos? La mecánica de fluido, miren, aquí se capta, esta carretera libre de agua de lluvia, ¿no? Entonces esa agua se capta, miren, ¿no? Y ya comienzo a estudiar la topografía, ¿no? Y digo, ¿y a dónde llevo esta agua que cae en la pista y después va lateralmente? Ahí están las flechitas. Entonces digo, ¿cómo lo evacúo? ¿No? Entonces eso lo llevo acá, ¿cierto? Y aquí hay una alcantarilla, ¿no? Miren, llega una caja y después el agua se va por acá. Después el agua, una vez que ha pasado al otro lado, sigue por acá, miren, ¿no? Me cuenta todo lo que hay que hacer en ingeniería para que la pista siempre esté libre de agua, ¿no? Entonces eso se lleva, miren, por acá, ¿no? Y después se hace pasar por una alcantarilla, ¿cierto? Y miren, esta es la pista, ¿no? Aquí hay un parque, ¿no? Miren, todo es cómo se evacúa el agua de lluvia, ¿no? Entonces se pasa por la alcantarilla y después esa alcantarilla se va a una quebrada. Entonces aquí ya es una quebrada, ¿no? Y en la quebrada se desagua por acá, miren, está la quebrada, ¿no? Miren, está la quebrada. Entonces esa agua se trae a la quebrada y el agua de la quebrada pasa por acá. ¿Me dan cuenta? Entonces este es un plano ya de ingeniería, ¿no? O sea, que esto se va al campo, el ingeniero residente lo abre y miren todo lo que tiene que hacer para construir la carretera que llega al puente, ¿no es cierto? Entonces todo lo que hay que hacer
En las coordenadas UTM, el ingeniero está con su teodolito, está colocando, ya sabe dónde va a colocar la alcantarilla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se encuentra que, fíjense, todo esto es mecánica de fluidos, ¿no? Topografía, geología, geotecnia, ingeniería estructural para los cabezales de las alcantarillas, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces nos quedamos ahí. Entonces, de mañana continuamos con la clase. ¿Qué, muchachos? Hasta luego. No, ingeniero.